Bueno, con una gran mesa, en instantes vamos a charlar un poquito sobre qué señales mandan las medidas ya anunciadas por el gobierno de Alberto Fernández. Pero José Natalson propone arrancar por este lado que va a explicar él. Sí, una de las cuestiones que me parece interesante analizar desde el punto de vista de la construcción simbólica de Alberto, se ha comentado mucho, hay varias notas interesantes sobre esto, es la apelación alfonsinista. Alfonsín fue la única figura a la cual Alberto mencionó de manera explícita 2 veces en el discurso, mencionó a Alberti, a Sarmiento, a Cristina, al Beverrí, etcétera, pero Alfonsín fue 2 veces. Entonces, por ahí una primera pregunta para el que la quiera agarrar es ¿qué significa para ustedes esto, digamos, ¿no? Bueno, están con nosotros Julio Burman, que es politólogo, Marcelo Leiras, politólogo también, y Natalia Agurete, que es investigadora del CONICET y es comunicadora, ¿no es cierto? Bueno, ¿quién arranca? ¿Julio? Bueno, creo que hay una suerte de habilidad en la política argentina que Alberto ha sabido aprovechar, que es que si tendés un puente hacia el lado opuesto al que vos estás, terminás ocupando un lugar central. Los que lo hicieron bien esto supieron construir mayorías, y me parece que él hizo algo de esto. Bueno, le fue bien en las elecciones haciendo esto. ¿Quién más lo hizo? ¿Néstor Kirchner? Creo que Kirchner lo hizo sobre todo en el primer mandato, creo que también lo hizo Alfonsín cuando le hablaba a los peronistas, en algún sentido lo habrá hecho Menem en algún momento, pero creo que no siempre se hizo y ahora sí se está haciendo, eso me parece bueno. Pero también creo que hay algo a nivel de lo internacional con esto del momento de Alfonsín, que vos, José, comentabas en algún momento, que de alguna forma Alberto está rodeado de un conjunto de gobiernos en la región que nos recuerda un poco a Alfonsín medio solo también, ¿no? Lo de solo quiero decir no es en sentido de soledad, sino en el sentido que no está siendo reflejado por aquellos que quisiera verse reflejado. Un gobierno de facto en Bolivia, un gobierno flojo de papeles en Brasil, muy a la derecha, gobiernos con explosiones sociales en varios países. Creo yo que en ese sentido estamos en un momento medio 80, ¿no? Marcelo. Bueno, a mí me parece que la figura de Alfonsín y el alfonsinismo como periodo representan lo contrario de lo que representa Juntos por el Cambio como movimiento político. Juntos por el Cambio renueva un antiperonismo que no veíamos desde hace 40 años justamente. Y citar a Alfonsín es recuperar una figura que es no peronista, pero a la vez no antiperonista, ¿verdad? Me parece que la recuperación de la memoria alfonsinista refuerza el compromiso de coexistencia democrática que las expresiones más antiperonistas de Cambiemos ponen en riesgo. ¿Pero eso significa que Alberto va a ir a la casa de los radicales no antiperonistas? No, yo creo que eso significa que Alberto recuerda que hay un modo de convivir en la Argentina que es necesario recuperar, hay que restituir cosas que el gobierno anterior puso en riesgo. Bueno, también quiere sumar, es político, es normal, ¿no? Bueno, desde ya que sí, pero me parece más allá de lo que desee sumar, que lo va a sumar sobre todo a partir de la gestión, más que a partir del discurso. Me parece que un discurso señala un modo de entender el momento que estamos viviendo y ese modo de entender la figura, el modo de entender ese momento lo representa claramente, creo yo, y adecuadamente el recuerdo de la figura de Alfonsín. ¿Vos, Natalia, cómo lo ves? Yo creo que en realidad el discurso tiene más que ver con valores y que distintos dirigentes fueron representando esos valores a lo largo del discurso. Creo que hay, como dice Marcelo, valores que hay que restituir, tienen que ver con, muchas de las cuestiones que dijo tienen que ver con recuperar una justicia social, que está muy devalida, con recuperar una institucionalidad y con el diálogo. Y el diálogo no va de suyo esto de que él tenga que sumar, porque en realidad el eje del gobierno anterior se basó en la polarización, en la confrontación y en la identificación de un enemigo público que fuera muy personificado, espectacularizado, etcétera. Y me parece que esta gestión necesita todo lo contrario. Y además me parece que en ese punto la estrategia, no tanto o no solamente discursiva, sino además de gestión de este nuevo gobierno, no es eliminar al otro, sino absorberlo, ¿no? Creo que ahí puede residir una propuesta de construcción. ¿Ves algún otro elemento simbólico en el discurso o en los hechos en estos pocos días de Alberto Fernández que vaya en ese sentido? Creo que desde el inicio, ya de por sí la fórmula da cuenta de la posibilidad de recomponer
una nueva relación que en algún momento pudo ser crítica o pudo ser... Mala. Claro, y en realidad de ahí en más él empezó a reunir sectores porque además hay una base social que es potente, que digamos Alberto gana con un altísimo y gana en primera vuelta, pero eso hay que sostenerlo. Y sostener eso requiere de un sostenimiento de aumentar esa base social con medidas que tienen que ser urgentes, porque además otra de las cuestiones que estamos viendo son medidas urgentes frente a una situación que no deja como mucho espacio, no hay mucha tolerancia para... No, sin duda. Julio, vos que sos politólogo y sos peronista, lo cual es ya un tema, digamos. ¿Te parece que Alberto va a poder construir algo así como un peronismo liberal? ¿Es eso lo que está en su cabeza? ¿Vos lo definirías de esa manera? Yo creo que él se definió como liberal progresista. Sí, por eso ¿no? lo pregunto, él lo dijo así. Por eso. Y es algo que es bastante característico del peronismo de la ciudad de Buenos Aires, a la que él pertenece. Creo que en ese sentido él va a representar algunos valores de estas características y creo que parte del gabinete que él presentó hace unos días representa eso, ¿no? En algunas áreas en particular creo que hay una agenda progresista y es una forma de ser peronista, la de ser progresista, y creo que Alberto quiere darle al gobierno ese perfil y de hecho es un gabinete bastante homogéneo en ese sentido, ¿no? De las medidas anunciadas, Marcelo, ¿cuál destacas? ¿Cuál te parece que tiene una fuerza que trasciende la mera medida económica y demás, ¿no? Yo creo que el discurso del ministro de Hacienda es un discurso importante, en el sentido no necesariamente de anunciar medidas en particular, sino un Fue rumbo conceptual, de negociación de la deuda, que creo que es extraordinariamente importante. Y me parece también que las observaciones respecto de los derechos de exportación y respecto de los dólares que se usan para compras en el exterior también indican cómo vamos a tratar de distribuir un recurso muy escaso que son los dólares que disponemos en el mercado interno. Ese es un tema de demostrar cuáles son las prioridades de este gobierno. Y exhibir un criterio sobre todo, ¿no? Me parece que es primero identificar el problema, y eso es supremamente importante. Recordemos que la administración anterior asumió y eliminó las restricciones a la compra de dólares al día siguiente. Ellos creían que el problema era el cepo. Exactamente, y todo eso produjo total, un ¿no? brote inflacionario enorme, que es el que explica buena parte del crecimiento de la pobreza, de modo tal que entender que los dólares son un recurso escaso en la economía argentina es extraordinariamente importante, y exhibir cómo vamos a utilizar ese recurso escaso, dándole prioridad a los que están últimos, como dijo el presidente en su discurso, me parece que es el modo más adecuado Marcelo, de empezar. ¿te parece que se está generando una especie de, no de consenso, pero de casi diría de acuerdo social en torno a esa idea? Porque uno tiene esa sensación, ¿no? Yo creo que es muy difícil refutarla, ¿no? Si nosotros tenemos un recurso escaso en un grupo grande, ¿no? Supongamos una familia grande y decidimos que lo primero que vamos a empezar a cortar son las vacaciones en el exterior, no es una mala idea, ¿verdad? Un país no es una familia, pero ciertamente los consumos en el exterior no son los prioritarios, de modo tal que parece razonable empezar a utilizar los pocos dólares que tenemos de un modo sensato y sensible. ¿Cómo viste esa discusión en las redes, Natalia? Se corrían con, bueno, no puede ser que te importe Netflix más que un chico con hambre, que bueno, tiene cierta lógica. Hay otros que se quejaban porque no iban a poder usar Tinder, había de todo. Sí, a ver, de todas formas me parece que hay que ser conscientes de que en las redes hay una profunda polarización. Las redes sociales pueden vehiculizar posibles discursos alternativos que desborden la mediatización de los medios tradicionales, pero también es un espacio, sobre todo cuando están muy polarizadas, de coordinaciones y ataques que pueden llegar a ser muy nocivos. La campaña fue muy virulenta. Y la apelación antigrieta de Alberto, que es explícita, de derribar los muros, del diálogo, etcétera, ¿se refleja en algo de la dinámica en las redes o no? No. No. No, digamos, no, porque lo que pasa es que las redes tienen dos formas de moverse. Por un lado, la cuestión más ideológica que te hace aceptar o no aceptar aquellos discursos que no te cierran o con las que ya no comulgas previamente. Eso, digamos, nosotros estamos de este lado de la grieta, ¿no? Los que están del otro lado de la grieta consolidaron su lugar y se afincaron en esa ideología. Y por otro lado,
hay una cuestión orgánica de las redes sociales que hace que nosotros, lo que nosotros vemos de hacer desaparecer la grieta de este lado, no es lo que ven quienes están del otro lado de la polarización. Entonces, en ese punto las redes no están colaborando y mucho menos con un cambio de estas características, sobre todo pensando que digamos, del otro lado hubo una cantidad de votos significativa, ¿no? A los tres muchísimas gracias, un gran gusto. Gracias. Gracias, José Pablo, Nathanson, nos vemos. brillante como siempre. Muchas gracias. Ha sido una gran noche para C5N y continúa con nuestro amigo Julián Guarino, que tiene preparado un programa tremendo para ahora, ya mismo, con Recalculando. Gracias por acompañarnos. Chao.